conversando. Comentábamos justamente que durante este día vamos a analizar lo que significa el estado de excepción que fue aprobado el día de ayer tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, cuál va a ser el futuro. Esta es una prórroga por 15 días, no sabemos lo que va a pasar después de que se cumplan esos 15 días, si este estado de excepción se va a transformar en un estado permanente, como ocurrió durante el gobierno pasado, que se prorrogó durante muchos meses. Entonces, la verdad es que genera incertidumbre el saber qué otras medidas se van a tomar si es que no está este estado de excepción. Para conversar sobre este tema, tenemos contacto con el doctor en Historia, académico de Antropología de la Universidad Católica de Chile, investigador del Muy buenos días, continuamos, por Pueblos cierto. Indígenas y del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, y además flamante nuevo integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el profesor Fernando Pairicán. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por tus palabras. Un gusto, Fernando, y felicitaciones porque pasa a integrar este organismo que es de gran relevancia, sin duda. Em, Así es. Nuestra preocupación ahora es este estado de excepción que se acaba de aprobar su prórroga por 15 días más. ¿Hasta cuándo esta es la solución? Todo el mundo opina que es un parche, todo el mundo sabe que no es la solución definitiva. ¿Es indispensable hoy día mantenerlo? El estado de excepción es una política que es previa a este gobierno, ¿no? Está desarrollada ya por el gobierno anterior, y que solo ha incrementado la violencia y que poco ha dado un resultado satisfactorio a la situación de los derechos de los pueblos indígenas, ni tampoco a la paz con la sociedad no indígena que vive en el territorio compartido, ¿no? Yo veo críticamente el estado de excepción intermedio. Creo que hay que hacer políticas de diálogo mucho más profundas, sobre todo con sectores del movimiento mapuche que no comparten el proceso constituyente y tampoco ven con una visión positiva los avances que se están dando en materia de derecho en el borrador de la Constitución. Y para eso yo creo que hay que ver una comisión internacional que pueda avanzar en este aspecto. Muy buenos días, Diana Porras por acá. Fernando, en ese sentido, tanto cuando fueron las primeras solicitudes como esta última que se revisó ahí en el Congreso de mantener este estado de excepción, escuchamos a la ministra del Interior, Isquia Siches, dando cifras que han sido el argumento actual en que el gobierno da cuenta del por qué seguir con esto. Se habla de disminuciones respecto a quema de camiones, ataques a vehículos, el uso de armas de fuego. Eso por una parte, poner ese antecedente, cómo observas ese argumento y que, bueno, cada jueves además vamos escuchando el balance que se hace ahí en La Moneda con la presencia de todos los actores involucrados, pero cómo eso también va dialogando con lo que en su momento, mayo pasado, si no me equivoco, se habló de cuál iba a ser esta suerte de hoja de ruta desde el Ejecutivo para avanzar en esta agenda que incluía una vía más política, de diálogo, de tramitar la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, se hablaba de instaurar, comillas, parlamentos territoriales, algunas inversiones también. ¿Cómo has visto lo que fue en su momento ese anuncio y con el paso de la semana, que al final nos vamos quedando también con lo que es esta votación del estado de excepción, pero cómo observas estos otros temas y que además en su momento se hablaba de, bueno, cuáles son las posturas al interior? En su momento salió el asesor Salvador Millaleo, por ejemplo. Entonces ya con el paso de este tiempo, ¿cómo observas y cómo podrías calificar en ese sentido la ruta? Un poco, tal vez una ruta con más problemas en el camino, ¿no? De lo que se esperaba desde el principio, ¿no? Muestra que el pueblo mapuche es una diversidad y que también esa diversidad que no comparte estos anuncios del gobierno tiene un pensamiento racional para hacer ese tipo de acciones, ¿no? No son acéfalos. Y yo creo que pensar de que iban a inmediatamente como yo cuando hago clase le explico a estudiantes como película como Star Wars, digo, cuando le apretan un botón y piensan que van a acelerar inmediatamente, ¿no? Porque desde arriba se dicta algo.
Eso no pasa ni en ningún pueblo y no pasa con un movimiento que tiene un grado muy ideológico como el mapuche. Yo creo que sí el gobierno, a diferencia de otros, ha mostrado más disposición de dialogar y de ser distinto, pero creo que el daño que hay en el territorio mapuche y el daño que hay sobre las generaciones mapuche por políticas muy violentas que han aplicado los gobiernos anteriores se siguen expresando en la práctica en la falta de confianza, que no es solamente al gobierno, al final es también la falta de confianza y de creencia en que la democracia va a dar un resultado a los derechos de los pueblos originarios, porque de alguna manera la democracia en los últimos 20 años también ha maltratado al pueblo mapuche. Y yo creo que estas nuevas generaciones ven eso, y reflejan eso también de lo raro que fue usar, y yo siempre he sido tanto el escrito como lo he ido planteando a lo largo del tiempo, siempre he planteado mi visión crítica de que la violencia de Estado no iba a solucionar este conflicto y que solo lo que estaba generando es incrementarlo, sobre todo los más jóvenes, que es, yo creo, la generación que viene a que está relevando también políticamente a los dirigentes que uno más o menos ubica de la década de los 90, el 2000. Yo creo que hay un cambio generacional ahí también. Fernando, tomando en cuenta que efectivamente este cambio generacional implicaría, ¿no es cierto?, figuras que no quedan satisfechos con lo que pudieron haber hecho sus dirigentes en los años 90, en los años 2000. Y por otro lado, una suerte de desesperanza aprendida también, dada la cantidad de planes, promesas, etcétera, producidas durante los últimos años que no se concretaron, que al parecer llevarían a un sector del pueblo mapuche a considerar que solo medidas radicales y violentas podrían responder a sus demandas. ¿Cómo lo puede hacer un gobierno cuando tiene esos grupos que han dicho, además públicamente, que no tienen ninguna intención de dialogar con ellos? Es decir, todo este plan, ¿no es cierto?, de entrar en conversaciones y parlamentos, etcétera, con esos grupos que son los que efectivamente optaron por una vía violenta, no es posible. ¿Qué posibilidades hay de avanzar si esos grupos no tienen ninguna disposición a conversar? Yo creo que em, yo creo que siempre hay disposición y hay que abrir los canales de diálogo, hay que crearlos, hay que generar instrumentos, ¿no? Yo creo que el movimiento mapuche rupturista de la autodeterminación sí ha mostrado en algún momento de su proceso histórico indicios de querer dialogar con los otros sectores políticos, ¿no? Eh, pero yo creo que hay que crear mecanismos para ello, ¿no? Por eso digo que no es tan automático, que tú declares que quieres hacer un diálogo y esto tenga que ser entendido inmediatamente desde un sector mapuche que ha sido violentado de forma tan rápida. Tal vez tiene que generarse mecanismos más silenciosos, creo yo, de diálogo, generar confianzas previas antes de anunciar decisiones de dialogar, no sé si me entienden, ¿no? Yo creo que se habla mucho de la cultura de los parlamentos mapuche, pero cuando uno lee sobre los parlamentos mapuches del siglo XVI, XVII, XVIII, incluso XIX, parte de esa conversación siempre era menos pública, y luego cuando se hacía el parlamento de alguna manera se afirmaba y se hacía un compromiso de las conversaciones que ya se hicieron previamente, y siempre se generó un diálogo constante con el parlamento anterior. Entonces era evaluación de lo que se hizo y qué cosas mejorar de ello. Pienso que debe ser visto desde ese punto de vista también. El presidente dijo que ante la violencia iba a ser diálogo más diálogo más diálogo. Yo creo que ese aún sigue siendo el camino. Si Sudáfrica lo pudo solucionar en parte, u otros lugares lo han podido hacer, yo creo que este conflicto todavía sigue siendo parte de aquello. Ahora, por último, decir que ese sector del movimiento tampoco es acéfalo, tiene un pensamiento político y una ideología, ¿no? Y esa ideología es la autonomía y la autodeterminación. Y para ello también ellos ven, de alguna manera, que hay personas que viven en ese territorio mapuche que no corresponden o que llegaron en una historia de despojo que está también fundamentada en documentos, etcétera. Por eso creo que el camino de la convención y lo que se ha avanzado en torno a los derechos colectivos es un camino plausible. Conversamos a esta hora con el doctor en Historia, académico de Antropología de la Universidad Católica de Chile, además de investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia
además lo decía Juanita, ha anunciado como nuevo integrante del Consejo del INDH, Fernando Pairicán. En este contexto, ¿cuánto podría influir cómo ha sido la instalación o la puesta en marcha de esta nueva administración, pensando en todas estas políticas que por una parte fueron comprometidas, pero por otras que se pueden ir dando efectivamente si se concretan algunos avances en el diálogo? Cuando fue este reciente debate del estado de excepción, el ministro Jackson decía que, claro, este como apellido, si es acotado, si es ajustado, finalmente pasa a ser un intento, decía el ministro Jackson, de un intento político de desvirtuar en su relación también con la oposición. Ayer en las exposiciones tanto de las diputadas Emilia Nullado como Erika Yanco, que ya previamente habíamos escuchado su cuestionamiento a la implementación de, o seguir avanzando en este estado de excepción, que se hablaba de este crimen organizado porque, claro, más de una década o 15 años había un abandono de políticas públicas del Estado. Entonces, ¿qué pasa con este momento del gobierno y cuánto puede influir en seguir avanzando o no? Porque claro, más allá de la política de gobierno, me imagino que es importante una mirada de Estado, pensando en ese corto, mediano y largo plazo. Tal vez pensar que tiene un espacio de oportunidades que otro gobierno no tiene, porque tienen de acuerdo, primero un proceso constituyente que está materializando algunos derechos indígenas, depende por supuesto del principio de salida. Segundo, una generación más joven, que pienso que tiene más cercanía con algunos movimientos, o con los cambios del movimiento indígena latinoamericano, ¿no? También la influencia de pensadores indígenas o no indígenas que hablan sobre autonomía, autodeterminación. Por lo tanto, hay un paradigma también cultural y político distinto. Al ser un poco más jóvenes, creo que ven una posibilidad mayor de diálogo con el sector del movimiento. Pero la parte yo creo que aún falta es generar lazos con dirigencias que están en el Gualmapu a partir de este concepto que se ocupa mucho, la interculturalidad, pero una interculturalidad crítica, es decir, lograr crear los mecanismos para poder generar las confianzas en el sur. Yo creo que no pasa solamente por el gobierno, yo creo que también pasa por la ciudadanía en su conjunto. Yo creo que tiene que haber también una decisión de la ciudadanía de resolver ese conflicto, pero si tú recuperas cada cierto tiempo el tema de la violencia, si atacas verbalmente al mundo indígena de forma constante, si los agredes también en la convención, ya terminó, concluyó, pero si recuperas toda esa agresión verbal que hubo contra los convencionales y las convencionales del pueblo mapuche, entonces también fundamenta es que haya unas posiciones más críticas y radicales, porque también tú, ni en la vía democrática te gusta que participe el mundo mapuche y lo agredes, además verbalmente, ni fuera de la institucionalidad te gusta que estén. Entonces, en cualquiera de las dos aristas tienes que tomar la decisión entonces que un pueblo se va a resistir ante la agresión constante. Y yo creo que eso también siento que falta poco mea culpa de la otra sociedad, de decir, bueno, ¿cómo ha sido nuestra relación con los pueblos originarios? Y cuando hacen esa mea culpa terminan concluyendo en que le hemos dado harto, si tienen becas, si se le han devuelto tierra, pero si tienen... Y empieza como toda una noción, siento yo, como bastante como neoliberal también de la forma de mirar los derechos, ¿no? Que es como, pues yo te he dado, pero lo que tú has dado no son derechos, lo que son políticas muy mínimas, muy economicistas además, que solo ha permitido que el mundo indígena pueda entrar a estudiar en estricto rigor, pero que luego de entrar a estudiar no tiene posibilidad de desenvolverse en esa forma de trabajo y por tanto tiene una noción crítica frente incluso a las políticas de autoafirmación identitaria. O bien quieren ser mapuches desde las comunidades, y ahí hay escasez de tierra porque están al lado las forestales, porque al otro lado están los agricultores, y por tanto necesitan además adquisición de tierras si es que quieren seguir viviendo en su territorio con sus tradiciones culturales y poder trabajar, desenvolverse como cualquier ciudadano o ciudadana, pero desde su territorio con su identidad política, que es muy fuerte en el pueblo mapuche, ¿no? Una identidad mapuche que nos hace sentir orgullosos, independiente del territorio en que estemos viviendo. Profesor, se han conocido algunos dirigentes mapuches que han estado en reuniones, particularmente con el Ministerio del Interior. Uno podría suponer que ese trabajo, como dice usted, silencioso, a lo mejor se está haciendo con algunas intermediaciones para lograr efectivamente llevar adelante el diálogo y que cuando haya algún resultado podremos conocerlo. Supongamos que eso es así.
Ojalá efectivamente se esté realizando esa conversación y ese diálogo, o por lo menos se estén tratando de abrir los caminos, como señalaba usted. Pero por otra parte, perdón, tenemos que el estado de excepción continúa, porque efectivamente se dice hay todavía actos de violencia. ¿Cómo podemos separar? Porque yo leía el otro día a propósito del robo de madera, de camiones, ¿no es cierto?, que sospechosamente avanzaban tranquilamente sin ningún control, pasaban las plazas de pesaje, pasaban las plazas de peaje sin que nadie los controlara. Y ese es un fenómeno que de alguna manera se aprovecha de todo el conflicto. Y para eso sí a lo mejor es necesario el estado de excepción, porque es controlar en las rutas de una vez por todas a ese crimen organizado que se ha instalado como una especie de tumor ahí dentro del territorio. Ese es otro tema, pienso que es distinto, el del crimen organizado, que es un problema que ya viene, siempre ha existido en Chile, no le pertenece ni a un pueblo ni a una identidad específica. Eh, por lo menos los que éramos niños en los 80 y jóvenes en los 90, veíamos en los diarios, normalmente se hablaba mucho del crimen organizado, en distintos sectores populares de Santiago, por lo menos. Por lo tanto, tampoco es bueno adherirlo a una identidad específica, sino reconocer que es un problema que ya incluso tiene raíces ya continentales con nuevos grupos, con bandas criminales transnacionales, y es propio también, no soy experto en crimen, pero es propio también de la globalización, que se genera esto, ¿no? Que ocupa las herramientas de la tecnología de la globalización y por tanto ya el crimen no pertenece solamente a un país, que es lo que teníamos acostumbrado en la década de los 90, sino que tienen alianza o que bien son coordinados a nivel de Latinoamérica o global por otra instancia de la cual pertenecen. El crimen organizado ya puede ser más visto como una marca, ¿no? En lo cual se prestan esa marca para poder actuar en distintos países y que tributan de alguna manera a alguna persona X en algún lugar de este planeta, ¿no? Y por lo tanto, ese giro también hay que entenderlo. Y que eso se esté dando en territorios específicos, ya sea en la zona del norte, ya sea en la zona en el Gualmapu, Arauco, Araucanía, Biobío, y que hayan miembros de pueblos originarios que posiblemente sean parte de ello, es propio también de ese problema que es la globalización y la conexión, ¿no? Y sobre ello, por supuesto, que el mundo indígena también participa en espacios delictuales, como participan distintos otros pueblos también en lo mismo, pero de ahí a pensar de que un movimiento está vinculado a aquello, y yo creo que ese es uno de los aspectos que yo creo que hay que poner a dilucidar, porque si el movimiento mapuche, independiente de su método de hacer política, ya sea el institucional o el radical, siempre ha marcado una diferencia, el rupturista, sobre el tema del crimen organizado, ¿no? Y ha hecho una visión crítica sobre lo que es la droga. Yo he investigado sobre ese tema, ellos siempre han tenido una visión súper crítica sobre la incorporación de la droga, los miembros del pueblo mapuche o militantes no deben tener ninguna vinculación con temas de alcohol, incluso, etcétera, etcétera, porque se plantea incluso un proyecto integral como ser humano. En ese ámbito, yo creo que es otro tema, el crimen organizado. Sí puede existir una variante, pero yo no me atrevería todavía a buscarlo aún más profundo sobre el debate de las forestales, ¿no? Y la apropiación tal vez indebida de las plantaciones forestales, pero que están en un territorio mapuche que siempre ha estado en disputa, ¿no? Entonces creo que no es sano, creo yo, vincular a un pueblo a un tema que es por lo demás que sobrepasa a un pueblo, es un tema país y al final es un tema continental. Estábamos conversando con el profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica, doctor en Historia, miembro del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y del Instituto Milenio para la Investigación de Violencia y Democracia, y además nuevo integrante del directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fernando Bayricán. Se nos acabó el tiempo, pasó volando. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana y será hasta una nueva oportunidad, espero. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenos días. Son las 8 en punto de la mañana, Diana, y tenemos que despedirnos, pero ya viene nuestro director, Patricio López. Acuérdese que tenemos primera edición de Radio Análisis hasta las 10 de la mañana, así que no se mueva de la sintonía. Nos despedimos hasta mañana. Así es. Vamos a esa pausa.